palabra que está compuesta de dos palabras, que es palabra oculta o clave secreta. La criptografía no es más que el método, la técnica, el arte que utilizaba el ser humano desde sus inicios, ¿correcto? Entonces, bueno, la criptografía no es más que el método, la técnica que el ser humano utiliza para ocultar su información. Desde los inicios, muchas veces se suele utilizar la forma de ocultar una información. Desde la época antigua, desde la época romana, donde Julio César, uno de los personajes más conocidos en la historia, utilizaba este método para poder ocultar dicha información. Julio César utilizó muchos métodos para salvaguardar dicha información, tanto así que utilizaba el método que era el polialfabético, que era un factor que ya sea por 2, por 5, por 6, por 7. La informática se necesita en este caso no cuenta o no usa la criptografía como parte de ella, sino se basa en ella ¿para qué? Para poder salvaguardar dicha información. Por lo tanto, la criptografía no es un tema que depende netamente de informática, sino que la criptografía se basa o necesita de este tema para poder guardar o ocultar su información, ¿correcto? La criptografía existe un tema que es la criptología. La criptología viene a ser la ciencia que se encarga del estudio de la criptografía, de las palabras ocultas o claves ocultas más que todo. En la actualidad es una ciencia que se encarga del estudio de muchas técnicas que permite a la persona utilizar cualquier método para poder descifrar algunas palabras. La criptografía está dividida en los temas que es criptografía simétrica, asimétrica y lo que es híbrida. ¿Qué es la criptografía simétrica? Es la que se encarga que está compuesto de una sola clave. La asimétrica es la que se encarga o la que está compuesto de dos claves, una pública y una privada. La híbrida es aquel que está compuesto de una simétrica y una asimétrica. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero aprender a encriptar una palabra, voy a utilizar en este caso un método mucho más sencillo que puedo utilizar. Voy a utilizar el método que utilizó Julio César, el método que es el polialfabético. Se puede basar en este caso en el abecedario A, B, C, D, E, F. La puerta siempre tenía que malograr. Z. ¿Correcto? Me voy a basar yo en este alfabético, lo que utilizó Julio César para poder codificar un mensaje. ¿No? Me voy a valer ese ejemplo. Por ejemplo, si yo quiero codificar este mensaje, por ejemplo, la palabra hola, me va a ser alfabético. Pero voy a utilizar un factor que utilizaba Julio César. Por ejemplo, utilizo el factor 2. Por ejemplo, el factor 2 significa que voy a utilizar desde la segunda palabra, va a ser el inicio. ¿Qué quiere decir? Este es el 1, el 2. Quiere decir que de a partir de la C va a empezar el conteo. Sería C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A y B. ¿Correcto? Utiliza el factor 2. Si yo quiero reemplazar, por ejemplo, esta palabra hola, encriptar, utilizando el factor 2, el proceso simplemente haría esto. Busco la H y reemplazo por qué? Por la J. La O, ¿por qué reemplazo? Por la Q. La L, ¿por qué reemplazo? Por la L. Y la A, ¿por qué reemplazo? Por la C. Esto sería una palabra encriptada. Es decir, que la palabra hola sería encriptado de esta forma, ¿no? Significaría dicha palabra JQLC. Y como vemos, una palabra encriptada mayormente o comúnmente no tiene sentido. ¿Correcto? Si yo veo, por ejemplo, es como si tú me hackeas la información. Ya, hackeaste la información, ¿correcto? Tienes la información. Obtuviste lo que yo no quería que tú obtuvieras. Tienes la palabra, pero ¿qué te falta? Descifrar. La pregunta es, si yo no te doy ninguna pista, ¿tú podías descifrarlo? Yo digo, bueno, utiliza el método procesas, el factor 2, 3, 4, 36. Y si no te sale con ninguno, de repente yo lo he hecho al revés. Lo he hecho por alfabético, pero lo he hecho invertido.
por 8 es también 16, por 8 de repente multiplicamos por 2, o de repente zigzag. Si no tengo una pista, sería mucho más fácil que tú lo puedas descifrar. ¿Qué harías tú? Tenías que buscar muchas posibilidades, muchas alternativas allá la respuesta. Pero muchas veces, si tú no tienes la pista exacta, muchas veces morimos en el intento, ¿no? Porque si yo tengo una pista, ya chico, mira, para codificarlo está por el alfabético, Julio César, utiliza de 1 a 16. ¿Qué harías tú? Primero, prueba con quién. 2, 3, 4, 5, y probando de repente le puedas atinar, ¿sí? Pero si yo no tengo ninguna alternativa, tú puedes modificarlo, sería un poco complicado. Ese es el concepto de la criptografía. La criptografía no es más que la técnica, el arte que permite a la persona ocultar una palabra que puede tener o no necesariamente que tenga sentido. Por ejemplo, si yo quiero modificar la siguiente palabra, que soy el factor cosa, la siguiente palabra, si quiero modificar, por ejemplo, colegio, estoy en el factor 2 de Julio César, ¿qué hago esto? Sería, esto vale E, la O sería la Q, la N, ¿cuál sería? La N, la E, ¿cuál sería? La G, la G, ¿cuál sería? La I, ¿cuál sería? La K. Y la O, ¿cuál sería? Q. Sería la, ¿correcto? La palabra encriptada de colegio al factor 2 de Julio César sería EQNGIQQ, ¿correcto? Una palabra que no tiene sentido. Significa que debajo de él hay una palabra oculta. Ese es el concepto de la criptografía. Yo sé que si yo lo doy a ustedes y te doy una pista, digo, chicos, factor 2, ¿qué es lo que haces tú? Tú simplemente reemplazas y encuentras la palabra oculta, ¿correcto? Pero si yo de repente voy a un sitio externo y digo, por si acaso, aquí una palabra oculta está encriptada, desencríptalo. ¿La persona qué va a hacer? No puedes encriptarlo porque no le has dado ninguna pista. Pude haber utilizado por el alfabético, pude haber utilizado el alfanumérico, por el alfabético numérico, pude haber utilizado pude haber utilizado cualquier método. Pero si no utilizas el método que tú utilizas, va a ser bien difícil que alguien lo pueda desencriptar. Como digo, no es un estándar, ¿eh? La criptografía es el método, el arte, la técnica que uno utiliza para verificar. Yo de repente, lo que utilizo este método, de repente lo hago, de repente, no sé, mi método sería yo hacerlo en ASPA, ¿no? El A con el M, el B con el N, el C con el N y el M con el N. Empiezo a hacer mi técnica, ¿correcto? Pero ten en cuenta que para poder descifrar, lo que deben saber dicho descifrado debe ser quién, el emisor y el receptor. Porque si yo le mando este mensaje a una persona X, y si la persona X no sabe con qué factor o cómo lo ha hecho, ¿lo va a poder codificar? No lo puede hacer. Si yo le mando un mensaje de 25 palabras, un mensaje confidencial a una persona, y le digo, decodifícalo, y si la persona no sabe, ¿qué va a hacer? En una sola palabra, va a intentar, ¿qué va a hacer? Tratar de descifrar. Y tal vez nunca lo puede descifrar. Pero si yo le digo, mira, por si acaso, el concepto de todo esto está codificado con el alfabético Julio César, factor 2. ¿Qué es lo que hace? Si le empieza a reemplazarlo. ¿Correcto? Este es en el factor 2, ¿correcto? Entonces, este es el factor 2. Si no hago un siguiente factor, por ejemplo, borro lo que está abajo, borro solamente lo de abajo porque este es lo que me va a permitir hacer este factor. Listo, yo no lo hago por factor, sino lo hago, por ejemplo, factor 7. 7, ¿cuál sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De dónde empieza? Sería H, I, J, K, L, M, N, I, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z. Y acá empieza A, B, C, D, E, F, G. Factor 7. ¿Se está cambiando? El factor 7 al factor 2, ¿qué es lo que cambia? El orden de las letras. Por ejemplo, si yo quiero ocultar, por ejemplo, esta palabra, que es escuela, y si la hago al factor 7, ¿qué haría? La E, ¿por qué reemplazo? Por la L. La S, ¿por qué reemplazo? Por la Z. La C, ¿por qué reemplazo? Por la J. La U, ¿por qué reemplazo? La U reemplazo por, ¿dónde está la E? B. La E, ¿por qué reemplazo? Por la L. Y la R, ¿por qué reemplazo? Por la R. Y la A, ¿por qué reemplazo? Por H. la H. ¿Correcto? Por ejemplo, acá lo que he hecho
he ocultado la palabra escuela, encriptado en factor 7 del método de procesor y me sale esta parada, ¿no? LZJBNRH, por ejemplo, una parada encriptada que no tiene sentido. Tú sabes que debajo de él hay una palabra oculta, ¿correcto? Hemos utilizado lo que es el factor 7. Esta es la forma de encriptar la información, salvaguardar la información. Porque de repente, como dije antes, ¿no? Tú me puedes de repente hackear la información, capturar la información, sí, capturas el mensaje, ya. Capturaste ese agregaste, este es el mensaje que yo debería saber. Pero ¿qué pasa? Tienes el mensaje, pero ¿qué te falta? Te falta lo más importante, descifrar dicho mensaje. Si no te doy la pista, la alternativa, ¿lo vas a poder descifrar dicho mensaje? No lo puedes descifrar. Positivo, ¿saben qué, chicos? Está en el polialfabético factor 7, significa que corre 7 números y a partir de la séptima letra viene a ser el inicio. ¿Correcto? Esa es la forma de encriptar una información. Y en alfanumérico. En alfanumérico. En alfanumérico. ¿Cómo sería en alfanumérico? Explique, pues, profe. ¿Cómo sería en alfanumérico? Por ejemplo, en alfanumérico sería en ese caso, por ejemplo, que sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y esto cuánto sería? 9, 11, ¿hasta dónde? 27. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Si yo quiero, por ejemplo, si trabajo con numerales y quiero multiplicar la palabra, en este caso, hola, ¿la H por cuál sería? A ver. 0,8. ¿Y luego por quién sería? ¿Eso es numérico, profe? 16. ¿Y L por quién sería? 12. ¿Y la por quién sería? 01. ¿Correcto? Así como se acuerdan cuando modificamos el binario, también podría ser un mensaje encriptado. El binario. ¿El binario podía ser un mensaje encriptado o no? ¿El binario podía ser un mensaje encriptado? Sí. No. ¿Qué es criptografía? Es el arte, la técnica y método que el ser humano utiliza cualquier método para ocultar una información. Una información lo puede ocultar, por ejemplo, novedad, hipertextos, letras, salteados en cualquier orden. El binario, ¿cuántos métodos utiliza? ¿A base de qué está? A base de 2. ¿Lo puedo hacer binario a base de 3? ¿A base de 4? ¿5? No lo puedo hacer. Por el Binario es a binario. base 2. Por lo tanto, binario no se puede decir que es una encriptación. Porque si tú me mandas una línea de 1, 1, 1, 0, y dices, ah, está encriptado, desencriptalo por lógica. ¿Con qué número estás trabajando? No, porque binario viene a base 2. Así tú me pongas, de repente me dices, no, mira, está encriptado, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? 2. ¿Por qué? Porque sabe que esto está a base 2. Binario no es encriptación. Es un sistema que es un lenguaje que utilizan las máquinas. El binario no es una criptografía, el binario es un sistema, es un lenguaje que utiliza la máquina para que se puedan comunicar. El lenguaje que utiliza el ordenador para que pueda tratar su información. Toda la información procesada a base de binario. Por lo tanto, binario no se puede decir que es un tema o es una palabra que se pueda encriptar. ¿Listo? Bien, chicos, ¿está ahí? ¿Preguntas? 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 Claro, el otro es numeral. Ya lo había leído. Tú no puedes combinar a tu criterio. Vos estás diciendo que la criptografía es una técnica. Tú puedes utilizar el método que tú quieras. Depende, tú lo puedes hacer letras y números, o lo puedes hacer, no sé, salteando, o lo puedes hacer invertido como tú quieras combinando. Entonces decía que la criptografía es una técnica, el arte que tú utilizas para poder responder información. Lo importante es que ese mensaje no pueda ser descifrado Y si dejaras de de chatear. fácil. ¿Correcto? Bien, chicos. Ya terminó su explicación. ¿Preguntas? Nervioseas, profesor, como profesor. Va a ser para YouTube, Facebook.
O sea, para todo va a ser, Mensaje. todo lo van a contratar, va a haber profesor.